vamos a iniciar con nuestro segmento. Como les habíamos comentado el día de ayer, estamos con nuestro primer facilitador. Bienvenido, querido Juan Carlos Valenzuela. Él es un profesional de la programación neurolingüística e hipnoterapia. ¿Cómo estás, Juanca? Muy buenas tardes. Francis, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Con el mayor gusto. Gracias Sí, a ti sí. porque nos honras con tu presencia y eres el primer facilitador que tenemos por aquí para educar y aprender a nuestros emprendedores. Cuéntanos, mi querido Juanca, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo fue que tú llegaste a este mundo? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo me dedico en este instante a programas de introspección profunda subconsciente, ¿sí? Soy hipnoterapeuta, soy experto en programación neurolingüística, en coaching. Entonces, ayudo a personas que están pasando por ciertos momentos de crisis, trastornos de ansiedad, depresión, miedos, fobias, pánicos. En el caso, pues, también de emprendedores, buscar también este tipo de trastornos para ayudar a subsanar estos temas. Buenísimo. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue que tú llegaste a, no sé si tal vez me adelanto un poco, pero a descubrir este propósito que tienes y monetizarlo? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que por una necesidad personal. Yo era una persona que sufría también de estos trastornos, ansiedad, depresión, mucho miedo. Entonces, en una búsqueda personal, lo que hice fue autoeducarme y educarme formalmente también con este tipo de herramientas, ¿sí? Empecé con las neurociencias, empecé con neuroventas, a entender cómo funciona el cerebro. Luego fui paciente de hipnosis. A mis 28 años, yo tengo 44 años. Y la verdad es que hipnosis siempre me enganchó. ¿Por qué? Porque vi un cambio muy radical en mí, ¿sí? Pensé que no iba a cambiar ciertos patrones de conducta. Sin embargo, entro como paciente con un hipnoterapeuta, hago estos cambios y la verdad es que llegué... Voy a utilizar la palabra obsesión, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, pero me obsesiono con el tema de hipnosis. Empiezo a estudiar un poco más del comportamiento humano. Yo soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Yo soy ingeniero de sistemas y trabajé durante mucho tiempo en una universidad, durante 20 años. Y en ese camino, pues, estaba buscando y encontré, gracias a Dios, herramientas que me permitan salir de estos trastornos de ansiedad, de depresión, de miedo, ¿sí? Empecé a emprender, ¿sí? Empecé a emprender rompiendo, pues, estas barreras a través de la programación neurolingüística, a través de hipnosis, y con estos conocimientos, pues, he logrado hacer cosas bastante interesantes en mi vida, y en un sentido de agradecimiento, porque mientras estaba en esta búsqueda, encontré mi propósito, ¿sí? Hay una metodología que te ayuda a encontrar el propósito y cómo monetizarlo, ¿sí? Cómo hacer que a través de tu propósito tú puedas monetizar lo que estás haciendo, lo que te gusta, exactamente, vivir de esto. Parecía imposible en mi caso. ¿Por qué? Porque yo tenía una profesión anterior que era ingeniería de sistemas. Pues bueno, me especialicé, soy ingeniero, soy máster en ingeniería, en calidad y productividad. Y bueno, como que una cosa no viene a la otra, ¿no? Porque sí, de paso... está muy lejos, ¿no? Uno pensaría que uno es psicólogo clínico más bien. No, sin embargo, créeme que mi profesión de sistemas empata bastante bien. ¿Por qué? Porque mi enfoque en este instante es ayudar a las personas a través de encontrar la información, ¿sí? Todo se resume en información. Y una de las cosas que a mí me enseñaron en mi facultad es que la información es el recurso más importante de una empresa, de un emprendimiento, de una persona. Entonces, nosotros tenemos un tratamiento como de una computadora. Y eso es algo que ha hecho que mi programa sea disruptivo, porque justamente como no soy psicólogo, pues no tengo el tratamiento tradicional de un psicólogo, sino que yo lo hago de otra manera, con una metodología diferente. Lo que voy buscando es información. Yo soy un minero de información subconsciente. Y exploro contigo, si tú llegas a trabajar conmigo, pues exploro contigo qué es lo que pasa en tu subconsciente y qué tipo de información, cómo está la calidad de tu información, qué es lo que podrías estar proyectando en el momento presente, que te trae sobre todo, pues... ciertas circunstancias que no son agradables, ¿sí? Entonces yo voy buscando las causas originales para desactivarlas como un programa de computadora y activar una nueva programación. Y ahí es donde entra, pues, hipnosis y programación neurolingüística. Cuéntame, por favor, ¿cómo es que funciona la hipnosis para el cerebro? ¿Cómo es que le ponemos a funcionar de manera inconsciente o tal vez al subconsciente este tipo de proyecciones, este tipo de remembranzas de heridas que tal vez muchas de las veces tuvimos que suprimir para seguir avanzando? Creo que este es un mecanismo de supervivencia en realidad. Así es. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis? Porque muchas personas pueden creer que tal vez es una herramienta muy, ¿cómo te digo?
tal vez muy de cucos, muy de, ay, ¿qué va a ser Sí. eso? Pura charlatanería, no sé, pero Correcto. cuéntanos, por favor, ¿cómo defendemos esta teoría de manera científica? A ver, el tema de la hipnosis, y gracias por topar el tema, Francis, porque a la final hipnosis es una herramienta que ha sido, por el tema del espectáculo, por lo que se queda en la rutina, en la retina, perdón, en la retina del espectador, pues el hecho de que pierdas la conciencia, el hecho de que no puedas hacer cosas a voluntad, etcétera, etcétera, ¿sí? Hipnosis es una terapia muy bonita, muy benéfica, que no tiene ningún efecto secundario y aparte de eso, pues que está al alcance de todos. Porque a la final hipnosis es simplemente tener un proceso de relajación profundo a través de un acompañamiento terapéutico donde en este caso yo, el terapeuta, va dando ciertas instrucciones y en base a esas instrucciones tú puedes relajar tu cuerpo, donde reside tu información, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es pues esta vasija que recepta las emociones. Correcto. Y las emociones son las que permiten interactuar con el medio ambiente, es decir, tú tomas decisiones, actitudes y comportamientos en base a emociones, ¿sí? Así es, Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo con hipnosis? En el momento que tú estás en un estado de relajación profunda, estás totalmente consciente, no pierdes tus facultades, pero sí me das más acceso, hasta donde me permitas llegar, por supuesto, a tener yo como una computadora el acceso a esa información, a esos archivos, y yo puedo explorar tu subconsciente para encontrar y hacer un proceso de reingeniería. ¿Qué quiere decir esto, Francis? Voy desde un efecto. Ejemplo, tú tienes ansiedad, ¿sí? Ese es el efecto de una causa original. Yo voy encontrando a través de tus archivos cuál es la causa original. Llego a un evento donde se produjo una sentencia a manera de aplicación de programa de computadora y que está generando ese efecto en el momento presente. El momento que yo encuentro la programación, pues a través de técnicas de hipnosis y programación neurolingüística, cambio la metáfora, el código simbólico que pudo haber estado marcado en ese evento, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Es como que yo tuviera el libro de tu vida, ¿sí? Francis, la historia de una mujer maravillosa, por ponerte un título, ¿sí? Amén. Amén, ¿no es cierto? Y vamos en el capítulo, te voy a poner un capítulo, el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7 de tu vida, a tus 7 años, te pasó algo traumante, ¿sí? Qué sé yo, no sé, voy a poner un título, el trauma, ¿sí? O el dolor, o el abandono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes el etiquetado o titulado ese capítulo de cierta manera? Tú lo vas a proyectar en algún área de tu vida, el tema del abandono, ¿sí? O la negligencia. Mis papás tenían que trabajar, me dejaron, y pues eran negligentes y yo casi me muero porque en algún momento, pues, no sé, destapé la llave del gas, etcétera. Estoy desprotegida. Exactamente, estuviste desprotegida y la desprotección, ¿sí? Entonces, esa información, si está activa, empieza a proyectarse en alguna área de tu vida, ¿sí? Entonces, yo lo que voy haciendo es detectar la información, ¿sí? ¿Para qué? Para reeditar, reescribir y ayudarte a cambiar la perspectiva de ese tema, ¿sí? Para que tú lo entiendas de otra manera y logres codificarla o metaforizarla en un sentido mucho más sano para ti, que provoque los cambios que tú deseas en el área que estás trabajando. Correcto, correcto, está súper claro, me encanta. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que tú empezaste a dar este tipo de terapias? Tal vez atiendes en algún centro, tú brindas tu consulta de manera particular o tal vez de manera empresarial a universidades. ¿Cuáles han sido los proyectos en los que tú te has podido desempeñar con esta clase de propósito, pues? Bueno, lo que yo hice en este sentido de propósito es fundar un centro de bienestar integral que se llama CUNAM. CUNAM pues tiene como objetivo el educar con respecto a estos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas habilidades blandas de las que vamos a hablar el día de hoy, pues no te dan en la academia formal, ¿sí? Hablando de programación neurolingüística, ventas, el manejo de emociones, etcétera, etcétera, ¿sí? Como yo encontré en todo esto un propósito, creo este centro y me dedico a crear una marca personal, ¿sí? Y en esta marca personal, pues empiezo a sacar un programa de introspección profunda, ¿sí? Yo me dedico, en este caso, a hacer programas, ¿sí? Por otro lado, pues sí he tenido la oportunidad de trabajar para ciertas empresas, dar conferencias en universidades, tercerizado, por así decirlo, ¿sí? Ha habido alguna empresa que me contrata como consultor y voy a hacer ese tipo de capacitaciones en habilidades blandas o hablar de estos temas que son tan interesantes.
Claro, y en cuanto al uno a uno, tal vez una consulta con una persona determinada que quiere descubrir cuáles son los patrones que le están bloqueando y sanarlos. Sí, en realidad el programa es un programa de introspección que es personalizado, ¿sí? Entonces, si tú necesitas trabajar en eso, me contactas y lo que vamos haciendo es teniendo un programa de 12 sesiones personalizadas donde vamos tratando tu caso, ¿sí? Es tan personalizado que durante 3 meses es un programa intensivo y vamos trabajando en todos estos contextos que te he contado, ¿no es cierto? Necesito trabajar en algo, ¿sí? Entonces, las personas que vienen a trabajar conmigo empiezan con un proceso de conciencia. Hey, tengo un problema y necesito subsanar ese problema. Entonces, necesito un experto que me acompañe. ¿Por qué? Porque en realidad las personas que tienen ciertas condiciones saben que tienen un problema, pero no tienen las herramientas para hacerlo por sí solos, ¿sí? Ahí es donde entro yo, porque yo conozco de las herramientas que me ha permitido, pues, hacer los cambios que te he venido comentando. Cuéntanos, por favor, ¿cómo tú ves que este tipo de problemas, de patrones, de bloqueos, de heridas se ven reflejadas en el ámbito empresarial? ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con los profesionales, con los microempresarios, con los empresarios que se dan cuenta que de alguna manera su oferta está llenando la demanda, que están creciendo monetariamente, que están pudiendo contratar más personas, que se están expandiendo y de repente todo se cae? Sencillo, actitudes, comportamientos y toma de decisiones. Cualquier persona que esté en el emprendimiento, en el mundo de la empresa, de liderazgo, incluso cualquier persona que esté en algún puesto contribuyendo con una empresa, tiene estas 3 cosas que te dije, ¿no es cierto? Actitud, comportamiento y toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa si tú vienes arrastrando alguna herida emocional y la proyectas en tu trabajo, por ejemplo? ¿Sí? No sé, te voy a poner un ejemplo. Tienes una herida de negligencia. Es decir, tus padres fueron negligentes y tú dices, bueno, a mí me maltrataron, ¿por qué? Porque me abandonaron, y tú lo reflejas en el trabajo. Adivina qué va a pasar con esa persona, no sé, que está en un puesto sencillo, ¿sí? Va a ser negligente también con su trabajo, o peor en un puesto de liderazgo, o peor en un emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú estás a cargo de ese emprendimiento. Mira que el día de ayer, por ejemplo, tuve en la clase que di el día de ayer, pues alguien nos compartía muy amablemente de su experiencia. Dice, yo hago trading y yo quería identificar qué tipo de patrón estaba proyectando en el trading, ¿no? Entonces, él nos comentaba a la comunidad que durante 15 días, pues, le iba muy bien, tenía ganancias, pero en un día, pues, los 15 días de trabajo, ¡pum!, desaparecían, ¿sí? Entonces, él me preguntaba, Juanca, ¿qué patrón detectas en mí? Negligencia. ¿Por qué? O sea, no estás siguiendo, incluso traición, ¿no? Ya vamos a hablar de todos estos temas, incluso traición. ¿Por qué? Porque trabajas durante 15 días y solo existe un día, y eso viene con actitudes, comportamientos y toma de decisiones. En un día te bajas los 15 días de trabajo que tuviste. Entonces, si tú quieres ponerle una etiqueta a ese tipo de comportamiento, pues para mí, negligencia total, porque no estás siguiendo una estrategia, y traición hacia ti mismo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, no lo sé, alguna herida de traición que en algún momento él también pudo haber vivido, ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido las heridas tradicionales que tú has podido ver en tu consulta y que se ven repercutidas y que arruinan un proceso de productividad en emprendimientos y en empresas? Tema de autoestima bastante marcado, ¿sí? El tema de autoimagen, baja autoestima, el tema de abandono también es muy común. Pues bueno, por las circunstancias, ¿qué más? A ver, déjame ver. Injusticia, ese es otro también, ¿no? Ejemplo, las leyes en el país, ¿no? Muchas personas, pues, tienen la etiqueta de que la justicia, pues, no es justicia. Entonces, eso lo vas reflejando en alguna parte, ¿sí? Y no solamente es en el dinero, ¿sí? Sino puede ser en tus relaciones de pareja, relaciones interpersonales, en la salud, ¿sí? En la salud hay bastante reflejo de este tipo de heridas emocionales, de estos traumas que las personas han vivido. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar? Fracaso, por ejemplo, ¿sí? Inseguridad. Humillación también, hay bastante de eso. Ajá. Sí, yo creo que este tipo de tal vez malos tratos y comportamientos adversos que truncaron muchas de las veces el desarrollo tal vez de más personalidad, de mayor capacidad, de mayor autoimagen, de mayor autoestima, en algún momento de la adultez te pasan factura y tal vez son cosas que ni siquiera sabes que tenías porque en ese momento lo normalizaste. Muchas Correcto. de las veces crecemos en un ambiente en el que tal vez los gritos son normales, Correcto. los insultos son normales, el sentarse a la mesa y decir cállese y coma es normal.
cuando en realidad nos damos cuenta que ya siendo grandes, todo eso nos pasa factura y de alguna manera trunca nuestro proceso de crecimiento profesional, en emprendimientos, Totalmente. en empresas, incluso de construir relaciones y vínculos saludables, no solamente empresariales, sino interpersonales. Mira, Francis, si tú escuchabas cuando eras pequeña en tu casa que el dinero es malo, que el dinero separa la familia, por ejemplo, qué sé yo, no sé, tuvieron algún tema donde por una herencia, pues, típica pelea de tíos, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y si tú naturalizaste ese tema, vas a un emprendimiento, te lo pones, pero tienes la concepción de que el dinero separa tu familia, y tú tienes una familia, entra dinero y subconscientemente hablando va a activarse un programa donde haga esa asociación, esa neuroasociación. Es decir, el dinero es igual a separación de familia. Entonces tú tienes que hacer una elección, o el dinero o mi familia. El tema de todo esto es que si eliges dinero, pues subconscientemente empiezas a hacer cosas que separen a la familia. Por otro lado, si eliges la familia, pues te quedas sin dinero. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Tienes un conflicto. ¿Por qué? Porque estas dos cosas deberían venir de la mano. Estamos programados simplemente, tenemos marcos de referencia en base a lo que hemos vivido, pero eso no significa que esos marcos de referencia tengan que seguirnos toda la vida. Significa que tenemos que ser responsables, tener conciencia de que tenemos un problema y tenemos que trabajarlo inmediatamente. ¿Dónde viene mi programa de introspección? Pues ayudarte a que tú entiendas de dónde vienen todos esos temas y reprogramarte. Ahora, ¿qué es lo que pasa si vienes un programa de introspección como el mío o como muchos programas que existen? Pero como el mío está muy bueno. Como el mío ninguno. Mira, pero si tú pones que el dinero y la familia en una relación directamente proporcional a más dinero, más familia, o a más familia, más dinero, mira qué bonito. Claro. Mira qué bonito, ¿no es cierto? O sea, y viceversa, a menos dinero, menos familia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo subconscientemente? Buscar apoyarme en mi familia, ¿para qué? Para salir adelante y hacer más dinero, ¿sí? Entonces, en esa relación, pues ahí es donde se forman los millonarios. ¿Por qué? Porque tienen neuroasociaciones donde les permita crecer junto con su familia, evitan el conflicto, ya no tienen que gestionar el conflicto y pues hacen que las cosas pasen. Claro, me gusta mucho esta relación que tú estableces en donde son elementos interdependientes. Correcto, así es. Me encanta la idea. Cuéntanos, por favor, ¿cómo debería un emprendedor o un empresario hablarle al dinero? Bueno, muy buena pregunta. A ver, la personificación del dinero, que es una de las herramientas que yo trabajo, es simplemente para detectar qué hay en ti, qué estás proyectando en tu dinero, ¿sí? Espera, pausa. Claro. ¿Qué es la personificación del dinero? Ok. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una sesión de coaching, hipnosis y programación neurolingüística cuando alguien quiere venir a trabajar con el tema del dinero, ¿no es cierto? Tengo dificultades financieras, no sé qué es lo que pasa, soy un comprador compulsivo, por ponerte ejemplos, ¿no? Pues no me alcanza, no ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Una personificación del dinero. Es decir, subconscientemente, tú tienes la capacidad de hacer una descripción de cómo sería la metáfora del dinero. Y ahí es donde entro, y bueno, ya vamos a hacer la dinámica, donde pues tú puedes personificar el dinero, ¿sí? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Es joven o es viejo? ¿Es gordo o es flaco? ¿Es alto? Sí, tú tienes esa capacidad no solamente de personificar el dinero, puedes personificar ansiedad, depresión, miedos, puedes personificar lo que tú quieras, ¿sí? Okay. Mira que son herramientas que, como yo digo, no están a la mano, pero si estuvieran a la mano, ¿qué beneficio harían? El momento, te voy a poner un ejemplo, digamos que yo te personifiqué a ti como mi dinero, ¿sí? Okay. Ahora tú estás en el lugar de mi dinero y yo empiezo a hacerte ciertas preguntas, ¿sí? Y empiezo a descodificar. ¿Qué quiere decir esto? A extraer esa información de tu subconsciente que tenga que ver relación con el dinero, ¿sí? El dinero lo que me va a dar son las pistas para yo encontrar qué es lo que yo estoy proyectando. ¿Por qué? Porque en todos los casos va la información de adentro para afuera. Yo estoy buscando información subconsciente mía, porque el problema no es el dinero. El dinero es, a la final, una energía neutra y es el dinero es una herramienta de intercambio. El dinero es totalmente neutro, ¿sí? Y por supuesto, el dinero se utiliza para cosas buenas y para cosas malas, ¿no es cierto? Pero el dinero es neutro. Lo que tenemos que detectar es cómo lo tienes metaforizado, cómo lo tienes codificado para ti, ¿sí? Ya. Entonces, el momento que vamos encontrando toda esa información, pues vamos trabajando a través de esta personificación. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hay personas de mi consulta que han personificado el dinero como hombre o como mujer, ¿sí? Y claro, donde vas encontrando a veces la información de que, no sé, simplemente estás ahí como para solo poseerme, ¿sí? Pero no me cuidas, no me utilizas, no haces nada
por ayudarme, ¿sí? Entonces, toda esa información, cuando tú la tienes, cuando tú la flotas conscientemente, puedes trabajarlo. Te voy a poner otro ejemplo. En el caso de los emprendedores, uno de los errores que yo he encontrado en el caso de los emprendedores, yo también como un emprendedor, yo creo que en mi primera quiebra, en mi primera crisis financiera, se dio por eso, ¿sí? Porque el momento que yo creo el emprendimiento, pongo al dinero como un fin, ¿sí? Y el dinero no es un fin, el dinero es un medio, ¿sí? El fin, a la final, en un emprendimiento debería ser ayudar a un público objetivo determinado para que pueda satisfacer un requerimiento o una necesidad. Y pasa, evidentemente, que los emprendedores buscan el dinero como un fin a su emprendimiento. Y ahí es donde tienen graves problemas. ¿Por qué? Porque están buscando que a través de su emprendimiento generen. El dinero viene producto de cumplir ese requerimiento a tu público objetivo, más no como un fin, ¿sí? Ese es uno de los errores comunes que yo también caí en el tema del emprendimiento, pues dejar de pensar en las personas que iba a ayudar y pensar cuál va a ser el retorno monetario. Claro. Lo primero que hay que hacer es pensar cómo puedes cubrir esa necesidad para que el dinero venga por sí solo. Me encanta esta idea. ¿Y sabes por qué? De hecho, yo lo viví la semana pasada. Te cuento que tuve que hablar con una persona en la que yo le tuve que pedir que me haga un pequeño favor, y era este. Le dije, por favor, ¿podrías comportarte tal vez de manera más seria, más laboral? Porque estamos compartiendo un espacio en el que necesito que te tomes en serio tu papel de profesional. Okay. Y él me dijo, ¿y yo qué gano con esto? Mira. Imagínate. Juanca, cuando me respondió así, dije, por eso este man vive tan alcanzado en la vida. Porque es tan escaso, no tiene ni un poquito de abundancia en la cabeza como para poner su comportamiento o su actitud al servicio del beneficio de los demás, que es una cosa que no te cuesta. No te estoy pidiendo dinero, simplemente te estoy pidiendo que tal vez te comportes de manera diferente y tú me vienes a decir qué gano con eso. Qué manera tan clara y tan penosa de cortar todas las bendiciones y todas las oportunidades que tienes para hacer dinero. Ahí es donde el dinero definitivamente se corta, se trunca. ¿Por qué? Porque estoy buscando el beneficio monetario, más no el ayudarte a cumplir alguna necesidad, algún requerimiento. Aquí hay una frase muy bonita que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Y yo creo que, por ejemplo, hablando de la educación, de habilidades blandas, eso es algo que debería estar de cajón en la mentalidad de un emprendedor. Primero, ¿por qué? Porque el país en el que vivimos es de muchos emprendedores, pero también tiene un índice muy alto de emprendimientos fracasados. Y es por la mentalidad que tenemos, justo lo que tú acabas de ejemplificar. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Sí. Sí, y pues, como te digo, el dinero viene por sí solo producto de una consecuencia, que es ayudar. Exacto. Me encanta, Juanca. Bueno, en este momento nos vamos a ir a un pequeño corte. Les cuento que vamos a aplicar un ejercicio totalmente práctico, totalmente fácil para poder identificar estas maneras de cómo hablarle al dinero, de cómo atraer este tipo de abundancia y prosperidad para tu vida y detectar las falencias que estás teniendo en tu emprendimiento o negocio con nuestros primeros invitados en el primer bloque. Así es, no se desconecte que ya regresamos con Juanca, nuestro especialista y maestro del nuevo segmento Aprende y Emprende. Volvemos.